Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos resistivos, vamos a ver unas técnicas útiles para el análisis de circuitos. Una de ellas es la superposición. La superposición nos va a ayudar a determinar las contribuciones individuales de las fuentes de corrientes o de voltajes. Como sabemos, podemos aplicar para encontrar voltajes en nodos o corrientes en malla, ley de corrientes de Kirchhoff o ley de voltajes de Kirchhoff respectivamente, ¿no? Pero muchas veces solo queremos encontrar la contribución que tiene una fuente en específico, y hacer todo el análisis pues implica más tiempo. Que se puede hacer, sí se puede hacer, pero implicaría más tiempo. Entonces por eso es importante la superposición, porque nos va a ayudar a encontrar la contribución que solo una fuente de corriente o de voltaje tiene en todo el circuito. Primero, antes de estudiar qué es la superposición, tenemos que tener en cuenta que es un circuito lineal, y como aquí dice, un circuito lineal es aquel cuya salida se relaciona linealmente con su entrada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada o mi fuente de voltaje, mi fuente de corriente de entrada va a influir directamente proporcional a mi voltaje o corriente de salida. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio básico. Esto no es superposición, esto lo vamos a resolver por ley de corrientes de Kirchhoff, pero es importante resolverlo para entender que es un circuito lineal. Nos dice calcular el valor de VO si IS es 15 amperes y cuando IS es 30 amperes. Lo que vamos a tratar de encontrar aquí es que cuando vale 15, VO va a tener un valor específico, y cuando valga 30, que es el doble de 15, VO también va a aumentar. ¿Por qué? Porque es un circuito lineal. Lo que vamos a hacer aquí es un análisis de corrientes de Kirchhoff. Aquí puedo notar que tengo un nodo eléctrico, ¿no? Al cual vamos a llamar, por ejemplo, Vx. Aquí nosotros, si hacemos el análisis de esto, pues voy a tener IS, que ya lo tengo, porque me dice que IS vale 15 amperes. Aquí se va a descomponer en dos, va a ser este y va a ser este, ¿no? Aquí va a ser I1 y aquí va a ser I2. Al aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en Vx, voy a tener que IS va a ser igual a I1 más I2, ¿sí? Como voy a encontrar VO, entonces yo estoy de acuerdo que estas dos resistencias de 6 y de 4 están en serie. Aunque si yo realizo esa operación, esas resistencias en serie, voy a perder el voltaje VO, pero me va a ser más sencillo encontrar I2, y yo sé que I2 va a ser la corriente que pase por los dos. Entonces cuando yo descomponga esa serie, entonces voy a poder obtener VO, porque simplemente va a ser I2 por la resistencia 4. Entonces eso es lo que vamos a hacer. IS es igual a 15 amperes, y esto va a ser igual a I1, que va a ser Vx entre 2 ohms, ¿sí? Más I2, que va a ser Vx entre la serie, ¿no? Entre 10 ohms. Aquí recordemos que es ohms. Muy bien, recordemos que aquí está tierra, por eso el voltaje negativo es 0 y por eso solamente aparece Vx. Ahora, para simplificar aquí, yo puedo multiplicar todo esto, por ejemplo, por 10, ¿sí? Y me quedaría 10 por 15 amperes, 150, ¿no? ¿Qué unidad es volts? Porque es ohm por amper. Esto, 10 entre 2 es 5, 5 sin unidad porque ohm entre ohm se cancela. Entonces me queda 5 Vx más Vx. Por lo tanto, esto va a ser 150 volts, va a ser igual a 6 Vx. Vx, despejando esto, me va a quedar 150 entre 6, 25 volts. Muy bien, este es el valor de Vx, ¿sí? Este es el valor de Vx. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que nosotros acabamos de calcular Vx cuando el circuito está de la siguiente manera. Tenemos la fuente, tenemos aquí Vx, tenemos esta y también tenemos esta otra, ¿sí? Donde esta resistencia es de 10 ohms. Esta es de 2 ohms. Sin embargo, yo no quiero esto porque me dicen que VO es el voltaje que tiene la resistencia de 4 ohms, ¿no? Yo ya tengo el voltaje en esta resistencia porque me dice que esta es más menos Vx. Entonces yo, aplicando ley de Ohm, yo sé que V es igual a RI. ¿Tengo la resistencia? Sí, entonces V entre R es igual a I. V entre R, pues simplemente tendríamos 25 entre 10, ¿no? Entonces yo sé que I va a ser igual a
25 sobre 10 o igual a 2.5 amperes. ¿Por qué es importante esto? Porque yo sé que este de 2.5 amperes es I2, ¿sí? Y fijémonos que I2 es la corriente que pasa tanto por la de 6 como por la de 4, porque son resistencias en serie. Entonces, para encontrar VO, pues simplemente sería VO es igual a I2, que es I, que es la que acabamos de encontrar. Entonces voy a escribir mejor I por R, por la resistencia de 4 ohms, 10 volts. Entonces VO sería 10 volts. Ahora lo que tendríamos que hacer es lo mismo para cuando es 30 amperes. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues aquí ya lo tendríamos más sencillo, ¿no? Nosotros ya tenemos esta ecuación hecha. Lo único que tendríamos que hacer es reemplazar este por 30. Entonces aquí me quedaría en lugar de 150, pues tendría yo 30 por 10. Esto sería 300. Vamos a borrar aquí un poco. Esto sería 300. Aquí sería 300 y aquí sería también 300 entre 6, ¿no? Porque el valor de las resistencias no las estoy cambiando. Entonces 300 entre 6 es igual a 50. Notemos que aquí ya el voltaje se duplicó. Teníamos 25 y ahora tenemos 50. Entonces, algo nos dice que de VO vamos a tener también el doble. Es decir, nosotros podemos decir que VO sea igual a 20 volts. Vamos a comprobarlo. Nosotros aquí tendríamos, en lugar de 25, tendríamos que tener 50, que es el nuevo voltaje que tenemos. 50 entre 10 es 5. Notemos que también la corriente aquí ya se duplicó, de 2.5 es 5. Entonces aquí en lugar de tener 10 vamos a tener 5 por 4 y nos queda 20. Entonces VO también se duplicó. Esto quiere decir que es un circuito lineal. El voltaje de salida depende del voltaje de entrada, está en función del voltaje de entrada. Si el voltaje de entrada o Vx aumenta, entonces el voltaje de salida también va a aumentar de manera proporcional. Esto significa que un circuito sea lineal.